10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 23º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos que van del 25 al 33. Y es interesante cómo este pasaje es una especie de guía para poder ser verdaderamente discípulo, para poder comprender las exigencias del ser discípulo, de seguir a Cristo verdadera y realmente. Para comprender realmente este Evangelio, es necesario volver a la primera llamada, la de Simón y sus compañeros, en el capítulo 5 de San Lucas. Allí, la historia comienza cuando Simón responde a Jesús aquellos pequeños favores. Le presta la barca para que predique en ella y luego, confiando en su palabra, rema mar adentro. Y se encuentra con una manifestación maravillosa de Cristo, ante la cual pretende alejarse. Aléjate de mí porque soy un pecador. Pero el Señor lo reafirma y le da confianza. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y Simón con sus compañeros llevan la barca a la tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Se comprende que seguir a Jesús implica siempre optar por Él de modo radical, dejar. Y esto es ahora lo que el Señor quiere clarificar totalmente con este Evangelio. Ya llama la atención la introducción, el versículo 25. Iba con Él mucha gente, caminaban junto a Él. Sium porebomai, van con él mucha gente, ochloi poloi, una gran multitud. Y Jesús se gira, se voltea, strafeis, y le dice a aquellos que lo siguen. Y comienzan las condiciones para poder ser discípulo. Y esto ya es muy interesante porque el Señor no se alegra porque lo sigue una gran muchedumbre físicamente. No se alegra porque tiene números grandes. Lo que el Señor necesita es verdaderos seguidores. Quisiera comenzar, tal vez no en orden, sino con estas dos comparaciones, esta especie de pequeñas parábolas que el Señor nos propone en el versículo 28 en adelante. Porque ¿quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? O sea que después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a luchar contra otro rey no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Es una de estas parábolas dobles, es decir, con dos ejemplos muy parecidos se da el mismo mensaje. Y es interesante porque en ambos casos, en el caso de construir como en el caso de luchar, se invita a que antes, a que lo lógico, la acción lógica antes de emprender estas acciones es la de sentarse y considerar, sentarse y contar. Los verbos son el verbo kathizomai, el verbo de sentarse, pues sentarse un momento, y el verbo psefitzo, que significa contar, averiguar, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre en el segundo caso, ¿no? Este hombre está llamado a sentarse y buleo, planear, idear, incluso pedir consejo, deliberar. Lo que el Señor nos quiere decir con esta doble parábola es que antes de emprender el camino cristiano, estamos llamados a considerar seriamente lo que vamos a hacer. Que no debemos actuar solamente por una emoción momentánea, por una especie de fiebre motivada, digamos, por el momento, por el segundo, pero que no esté realmente arraigada en la decisión de seguir a Cristo. En otras palabras, seguir a Jesús no es de ningún modo una decisión superficial. No es algo que nos pueda servir para hoy y ya mañana veremos. Seguir a Cristo debe ser una decisión radical y total en nuestra vida.
que implica calcular si estamos dispuestos realmente a dar todo lo que significa ser discípulo. A continuación, pues, Jesús explica aquello que significa ser discípulo. Porque no le interesa que la multitud simplemente lo siga, sino que haya discípulos totalmente, no solo externos, sino de verdad. Y comienza a explicar. Versículo 26. Si alguno viene a mí, ergetai prosme, viene hasta mí, y no me prefiere, normalmente dicen nuestras traducciones, a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas, a su esposa, a sus hijos. Pero es curioso porque aquí la expresión utilizada es la expresión odiar. Si alguno viene hacia mí y no odia a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Es una expresión muy fuerte, se utiliza el verbo miseo, que significa justamente odiar. Está claro por el contexto de todo el Evangelio, por la comparación con justamente San Mateo, que se trata de no odiar, sino aquí la palabra odiar está usada, como es común en ciertas circunstancias, como un comparativo, es decir, la preferencia que se debe tener por Cristo, por sobre todas las demás relaciones, incluso aquellas más bellas y legítimas, no padre, madre, esposa, hijos, hermanos, es total. En una escala de valores está Jesús, 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 hasta el infinito, y luego pueden venir las demás personas que amo. Es interesante porque esto nos cuesta, nos parece duro, nos parece difícil de entender. ¿Acaso no es necesario amar al prójimo? ¿Acaso las relaciones fundamentales como la familia, como las de consanguinidad, no son aquellas más grandes que debemos respetar por sobre todo? Ciertamente, repito, por el contexto del Evangelio está claro que el Señor nos manda a amar, y nos manda a amar con todo el corazón y a cumplir la vocación familiar y matrimonial de una manera entera. Sin embargo, esto solo se puede hacer cuando Dios ocupa el primer lugar. Recordemos aquel primer mandamiento de la ley, el Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Solo quien vive esto puede amar de verdad a Dios y además puede amar de verdad a su prójimo. Por lo tanto, hay que preferir a Jesús por sobre todas las demás realidades. Usualmente, en la mayoría de los casos, esto no implica una opción. No se trata de optar entre Jesús y mi padre, mi madre, mi esposa. Pero, en ciertos casos, puede ser así. Puede suceder que hay una opción, o sea, que tal persona me aleja de Cristo, me pone en contra de Cristo por tal o cual razón. Y en ese caso, la opción es clarísima, hay que preferir a Cristo. Cristo es Dios. Una relación sentimental, por ejemplo, no está antes que Dios. La obediencia a los padres es tan necesaria, sobre todo cuando aún vivimos bajo su protección, no está por sobre Cristo. Y así sucesivamente. Elegir a Cristo por sobre todo. Curiosamente, lo que viene después es, en ciertas circunstancias, lo que más nos cuesta. Y no me prefiere a mí por sobre su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, hasta su propia vida. Kaitem siukene e autu. Es necesario preferir a Jesús incluso sobre nosotros mismos. Y eso es lo que más nos cuesta. Preferir a Cristo sobre el sentirnos bien, sobre el plan de realización personal, sobre aquello que a mí me emociona o me entusiasma. Quien no prefiere a Cristo por sobre estas relaciones, incluso la relación con uno mismo, udiunatai einai mumacetes. No puede. El verbo utilizado aquí es el verbo diunamai, que significa efectivamente tener la capacidad, la potencia, el poder. De viene dinamis, ¿no? No puede. El que no me prefiere no puede ser mi discípulo. No es que no será un buen discípulo, es que no puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Y el versículo 27, y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí,
no puedes ser mi discípulo. No solamente se trata de preferir a los demás, de preferirme incluso, de preferir a Cristo sobre uno mismo, se trata también de poder cargar la cruz. Aquel que no carga, el verbo bastazo, que significa llevar, también soportar. Aquel que no soporta la cruz suya y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, hay dos cosas. Nuestra vida tiene cruces. Y muchas veces nos cuesta aceptar los sufrimientos, sobre todo en un tiempo en el cual la comodidad, el confort, el sentirnos bien, se nos vende como el principal deseo y necesidad de la vida. Y Jesús nos enseña que, de hecho, nuestra vida tiene cruces. Jesús no dice en el Evangelio, y por si acaso te llegara a tocar una cruz. No. Aquel que no soporta, carga, lleva su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, cruz hay siempre en esta vida, cruz hay. Y olvidamos muchas veces esta realidad, incluso nos enojamos con el Señor porque tenemos cruces. Y es imposible ser discípulo sin llevar la cruz con Jesús y para Jesús. Ya sabemos que Él lleva el peso más pesado, ¿no? Recordemos Mateo 11:28, no vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo y denme el suyo, casi dice Jesús, ¿no? O sea, Él es quien lleva el peso más fuerte. Sin embargo, nosotros tenemos la necesidad de llevar nuestra cruz de cada día. Luego el Señor propone estas dos microparábolas que ya hemos comentado y finalmente recuerda un tema fundamental. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Esta frase es como que la guía, ¿no? El coro que se repite, el estribillo, no puede ser mi discípulo. También hay que renunciar a todos los bienes para ser discípulo de Jesús. A veces el Señor nos pide una renuncia radical, como aquel que le sigue con votos de pobreza, castidad y obediencia. A veces el Señor nos pide que esos bienes, que a los que no tenemos que renunciar del todo, son bienes que sin embargo tenemos que poner 100% al servicio del reino y no podemos separar mi ser discípulo por una parte y por otra parte usar los bienes de una forma que no está de acuerdo con el reino de Dios. En el Evangelio encontramos ambos ejemplos, ¿no? Ya habíamos visto el capítulo 5 cómo Simón y sus amigos dejan todo para seguir a Jesús. Pero también vemos en el capítulo 8 cómo aquellas mujeres que siguen a Jesús lo sirven con sus bienes, es decir, no han dejado, sino que han puesto al servicio de Cristo. Son las dos posibilidades. Lo que no podemos hacer es tener una especie de bipolaridad cristiana, entre comillas, ¿no? Una es mi moral con Jesús y otra es la moral económica que vivo, poniendo pues las cosas por sobre el Señor. Eso es imposible. Entonces Jesús nos recuerda que tenemos que, para ser sus discípulos, decidirnos radicalmente por Él y preferirlo a Él por sobre los demás, por sobre mí mismo, por sobre mis problemas, o sea, saber que tengo problemas y que no debo, por eso debo dejar de seguir a Cristo, y finalmente, por sobre los bienes. Eso es imposible con las solas fuerzas humanas. Por eso nos viene muy bien terminar con esta idea de la primera lectura tomada del libro La Sabiduría. Solo con esa sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Entonces necesitamos de rodillas pedir al Señor esa sabiduría en la oración para poder elegir siempre a Cristo por sobre todo. Nada anteponer al amor de Cristo, como con tanto cariño nos recordaba siempre el Papa Benedicto XVI, con palabras de San Benito. Que Dios los bendiga.